Bendiciones a todos, que Dios les esté bendiciendo. Hoy tenemos un tema interesante. Vamos a platicar. Siempre, doctrina básica, estamos con el tema del pecado. Pero el tema de hoy también es tan interesante como los anteriores, porque vimos en el programa anterior la naturaleza del pecado, la capacidad que el hombre tiene a través de su concupiscencia con la que fue creado. Inicialmente usted tiene que recordar que el hombre tenía la posibilidad de pecar y no pecar. Sin embargo, el hombre decidió pecar y de esa condición de pecar nunca más pudo salir. Solo a través de la obra redentora de Cristo Jesús es que el hombre puede ser restaurado para no pecar. Sobre todo que las cosas en el futuro serán hechas nuevas y entonces el hombre será totalmente restaurado como lo promete la Escritura. Así que cuando hablamos de pecado original, el tema es tan importante. Es tan importante porque incluye una parte de la cristología, porque Cristo Jesús es sin pecado, el Cordero sin mancha, sin pecado. Y hay toda una discusión acerca de Jesús, de la no capacidad de pecar. Jesús tenía una capacidad de ser tentado, pero Jesús no podía pecar. Jesús es impecable. ¿Por qué el creyente se vuelve impecable? Solo por la redención, a través del sacrificio de Cristo Jesús. Pero de lo contrario, el hombre es con pecado, es decir, sin la capacidad de dejar de pecar, con la capacidad de pecar porque ya no pudo salir de ahí. Y entonces, hoy vamos a hablar un poco de este tema. Espero yo que este tema sea importante para todos nosotros porque sabe que cuando uno logra comprender la dimensión moral de Dios, no podemos cuantificar la dimensión moral de Dios. No hay manera. Usted no puede decir que Dios es 100% moral porque a Dios no se le cuantifica. Es mejor decir que Dios es enteramente moral, completamente moral. Es un poco difícil estos términos, asignárselos a Dios, pero en Dios hay una plenitud moral. Dios no tiene la capacidad para pecar. La palabra de Dios, de hecho, dice que Dios no puede ser tentado por el mal, ni tampoco tienta a él a nadie. Entonces, ¿de dónde vino? ¿De dónde se originó el pecado, la naturaleza del pecado? Cuando Adán y Eva fueron creados, ya había pecado. Ya los ángeles que pecaron contra Dios en el cielo habían sido desterrados. Ya existía el concepto de pecado como tal, desobediencia, de quebrantar las leyes de Dios. La desobediencia de los ángeles que no fueron perdonados, a diferencia de los hombres que tienen un salvoconducto, si usted lo quiere ver así, un salvoconducto. Pero la palabra de Dios lo define como un regalo de Dios para los hombres, para reconciliarse Él con nosotros los hombres, de acuerdo al libro de Corintios, de acuerdo a Pablo, cuando le explica a los Corintios, de que a través de Cristo Jesús fuimos reconciliados con Dios y la iglesia en adelante tiene el ministerio de la reconciliación. Pero debemos abordar entonces el tema con seriedad, explorarlo, considerar que nosotros los seres humanos, como dice la palabra de Dios, nadie puede decir que no tiene pecado. Porque si alguien dice que no tiene pecado, hace a Dios mentiroso.
Vamos a estar leyendo un poco a Grudem, la teología sistemática y vamos a estar en la página en donde él habla acerca del origen del pecado original. Nos vamos a ir a la Biblia. Es importante que leamos Biblia para sostener todo lo que predicamos. Y en Romanos 5:12 hay una base para poder comprender cómo es que el pecado lo heredamos todos los seres humanos. Hay algo que se llama, hay un pensamiento que se llama realismo. Y ese tema, pues dicen las personas que creen de esa manera, nosotros no creemos de esa manera. Que las personas, es decir, usted y yo, nuestras almas estuvieron presentes cuando Adán cometió pecado. Y de esa cuenta es que heredamos el pecado. Esto, en su momento, las enseñanzas de ese tipo fueron rebatidas, fueron discutidas y fueron declaradas heréticas, porque tal posición no aplica para lo que se cree y para lo que es correcto. No hay forma de sostenerlo. Entonces, vamos a leer de dónde viene el pecado, porque es importante. ¿Cómo es que entró el pecado al universo? Primero debemos afirmar claramente que Dios no tiene la capacidad de pecar. Dios es impecable, Dios es justo. La moral de Dios no aplica como la moral del hombre. Es importante que hablemos un poco acerca de los atributos de Dios. Y los atributos de Dios son plenos. Y es cierto que a nosotros los hombres, cuando Dios nos creó, nos dio algunas capacidades de sus atributos, hechos a su imagen y semejanza. De esa cuenta es que en el hombre, cuando el hombre fue creado, aunque el hombre tenía la capacidad de ser tentado y de pecar, pero no había pecado en el hombre. Cuando el nuevo Adán, que es Cristo Jesús, viene a este mundo, nace a través de María, la condición de Jesús es completamente diferente a la nuestra. Porque si no fuera diferente a la nuestra, habría que redefinir a la humanidad. Pero Cristo Jesús tenía la capacidad en su voluntad de hombre de ser tentado, pero era impecable, no podía pecar. Dios no peca, Dios es santo. En Dios no hay oscuridad. Entonces hay una corriente por ahí que dice que paralelamente a Dios hay como un Dios del mal. Y ese Dios del mal ha existido como eternamente. Tampoco la palabra de Dios aprueba tal afirmación. Porque entonces estaríamos hablando acerca de un Dios que no es único Dios, sino estaríamos hablando de una contraparte, de una oposición. Los seres que pecaron contra Dios en el cielo, los ángeles que pecaron, que fueron contratados por Luzbel, que cayeron junto a Luzbel, la tercera parte de los ángeles en el cielo que cayeron, eran seres creados. Si esos seres tenían atributos y poderes más grandes que los hombres, aunque esos seres tuvieran atributos y poderes más grandes que los hombres, pues esos atributos y poderes tampoco los hace Dios. Y si la palabra de Dios en algún momento los llama Elohim o dioses, pero no estamos hablando del concepto del Dios único, sino de seres hijos de Dios con capacidades diferentes que no son humanas, son divinas. Pero esos seres
como nosotros vemos el caso de Lucifer, de Luzbel, tenía la capacidad de pecar, podía ser tentado, totalmente diferente a Dios. Fue tentado, su corazón se llenó de cosas y pecó contra Dios. Hay un abismo y una diferencia que se llama gracia dada a los hombres, que los ángeles no tuvieron porque los ángeles no tuvieron perdón. Nosotros heredamos el pecado de Adán y no es que hubiésemos estado en el Edén. Y el pasaje que las personas toman es cuando se habla de que Abraham entregó los diezmos a Melquisedec y que ya existía Jacob en los lomos de Abraham, como que ya estaba en la existencia. Pero esa expresión solo puede venir a través de la presciencia de Dios, es decir, su conocimiento de todo lo que va a ocurrir. Pero no es que Jacob ya existiera en los lomos de Abraham. Espero poder darme a entender de que no es que Jacob ya existiera en Abraham, sino que la presencia de Dios sabía que, así como usted y yo un día íbamos a nacer, y por eso la gracia en Abraham también fuese de esa manera. Repasemos. Entonces, aunque en Jesús existe algo que se llama tentabilidad, pero existe algo que se llama impecabilidad. Mientras que en el hombre hay algo que se llama no poder dejar de pecar. Más adelante vamos a ver una perspectiva de San Agustín respecto al pecado original. Vamos a leer un poco. Y aquí, aunque las doctrinas evangélicas se dividen entre los pensamientos de libre albedrío, que se verá más adelante, tener libre albedrío o no, pues un poco lo que Pelagio dice es que el hombre tiene la capacidad moral suficiente para no pecar. Pero eso contradice las escrituras, porque las escrituras dicen con claridad en Romanos, por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. Y en Romanos 5:12 dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Si es una condición universal que todos los hombres tienen. Nadie puede decir que no tiene pecado. El que diga que no tiene pecado hace a Dios mentiroso. Entonces, no podemos afirmar de ninguna forma que Dios pecó. No podemos culpar a Dios por el pecado. Hay algunos que dicen que Dios creó el pecado. Y eso es delicado porque Dios es recto, Dios no corrompe a nadie. Fue el hombre el que tenía la capacidad de pecar o no pecar, pero el hombre decidió pecar. Cuando la tentación vino a Eva, Eva cambió la verdad de Dios por la verdad que la serpiente le estaba comunicando. Quiso juzgar, convertirse en un Dios, juzgar la situación y cambiar la verdad de Dios. Es como lo que el apóstol Pablo habla en el libro de Romanos, cambiando la verdad de Dios, pues entonces creen en muchas cosas y su mente fue entregada a cosas horribles, repudiables. Es una destrucción total de la figura de lo que Dios creó. Así que culpar a Dios por el pecado sería blasfemar contra el carácter de Dios. Las obras de Dios son perfectas. Él es un Dios de justicia. Él es un Dios que no miente. Él es un Dios completamente recto y correcto. Ya hablamos de que es un error decir que hay algo universal y eterno que se compara a Dios
y que ha existido juntamente con Él por siempre. Aunque hayan poderes celestiales, esos poderes celestiales no son Dios, ni son mayor que Dios, es decir, son seres que Dios creó. Y aunque haya maldad en ellos tenían la posibilidad de no pecar, mas pecaron contra Dios. La Escritura dice que abandonaron sus moradas, así es como dice la Escritura. Decidieron abandonar sus pecados. Pero, aunque Dios los haya creado, no es que Dios los creó con pecado. Cuando Adán y Eva fueron creados, aunque el pecado ya estaba presente por los pecados de estos ángeles, pero Adán y Eva fueron creados con la capacidad de ser tentados y de pecar, mas en ellos no había pecado. No había pecado cometido. ¿Cuándo entró el pecado? Cuando ellos decidieron cambiar la verdad de Dios. ¿Cómo sucedió? Cuando ellos comieron del fruto del árbol del conocimiento del bien y el mal. Eso está en Génesis capítulo 3. Y del 1 al 19 dice, pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová había hecho, el cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis todo árbol del huerto. La mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto de Dios no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. Entonces dijo la serpiente a la mujer, no van a morir. Estaba cambiando la verdad de Dios. La verdad moral de Dios fue cuestionada, como que Dios les estaba mintiendo. Y Eva juzgó las palabras de Dios. Al juzgar las palabras de Dios, Eva se constituyó en su Dios, es decir, en quien iba a elegir el camino que debía seguir. Y entonces continúa y dice, si no sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos, y seréis como Dios sabiendo el bien y el mal. Y esta distinción entonces vemos que antes de la caída el hombre no estaba expuesto, había capacidad en él, pero no sabían qué significaba esto o aquello. Cuando ellos comen, inmediatamente se ven desnudos, se ven envueltos en una vergüenza, se esconden, intuyen que hay algo malo. Pero antes de la caída ellos estaban en el huerto de Edén, estaban desnudos, había desnudez en ellos, pero no había vergüenza. Aunque la vergüenza era parte de la creación, de su esencia, de cómo fueron creados, pero ellos no sabían la distinción de dicha vergüenza o del por qué. Sin embargo, entonces vemos cómo el hombre cambió su condición y las normas morales para su vida. El pecado, hermanos, ataca la base de las normas morales, porque da una respuesta a la pregunta de lo que es bueno. Y en esto me detengo un momento para decirle a usted que si hay un punto en el que las iglesias continuamente son cuestionadas, es en el tema de hermano. ¿Será que hacer esto es bueno o esto es malo? Siempre usted debe apelar a la condición moral de Dios. ¿Cómo es Dios moralmente? ¿Cómo es Dios hacia el prójimo? ¿Cómo es Dios? ¿Cómo se relaciona Dios? Los pensamientos de Dios. ¿Y en dónde encuentro eso? Pues nosotros encontramos el carácter de Dios en sus leyes, en su palabra, en su manera de actuar, ver cómo Él es justo, Él no tuerce las cosas,
Él no dice mentiras, Él no miente, Él no se arrepiente. Él es vertical, es correcto en todo lo que Él hace y dice. La capacidad de Dios de tener misericordia, amor, perdón. Pero también hay capacidades en Dios que nosotros no poseemos. Usted y yo, atributos que no poseemos: eternidad, omnipresencia, omnipotencia, impecabilidad, son atributos que nosotros no poseemos. La seidad de Dios, un atributo que le pertenece solo a Él. Él existe por sí mismo y no necesita nada externo para existir. Son cosas que son importantes y relevantes para poder saber que la desobediencia en el hombre era posible. Sin embargo, no se había ejecutado nunca, ¿no? Es decir, que el hombre estaba viviendo, ejecutaba su trabajo y aunque estaba presente, pero el hombre estaba sin pecado. Pero hoy en día eso cambió. El hombre no tiene la capacidad de retroceder porque se ha contaminado todo el mundo a causa de la transgresión de Adán y no que hubiésemos estado ahí. ¿Qué es bueno?, dice la gente. Yo creo que eso no es tan malo. Yo no sé por qué en la iglesia se molestan que yo haga esto o aquello, si eso no es tan malo. No es por la iglesia, mi amigo, es por la manera por la cual Dios establece sus leyes, su moral, su rectitud, su ética, su manera de amar, la forma en que hace las cosas, cómo se define Él como un ser infinito que es Dios. Entonces la gente va a decir, pero nosotros pues vamos a seguir pecando. Sí, correcto, vas a seguir pecando, pero la idea es que cuando Cristo Jesús viene a tu vida y eres redimido, entonces hay un aspecto que antes no tenías y ahora posees. Ahora tienes dominio propio para no pecar. La imposibilidad de estar sin Cristo te daba una imposibilidad de no dejar de pecar. La posibilidad de estar con Cristo es que Cristo te da una capacidad por el Espíritu Santo de no pecar. Aunque nunca vamos a dejar de pecar, pero hay un camino de santificación y redención en nuestras vidas para estar apartados. Así que había algo que era moralmente correcto y Adán y Eva lo cambiaron. Que era lo correcto no comer del fruto de aquel árbol. Pero la serpiente sugirió que estaba bien comer, y al hacerlo Adán y Eva llegarían a ser como Dios. Eva confió en su propia evaluación de lo que era recto. Cuando nosotros evaluamos lo que para nosotros es correcto, muchas veces estamos violando las leyes de Dios. De lo que sería bueno para ella, en vez de permitir que la palabra de Dios definiera lo que era bueno para ella. ¿Qué define nuestra vida, hermanos? ¿Qué define nuestro marco de acción? Lo que define nuestro marco de acción es la palabra de Dios, es su ley. Sin ley, pues nosotros no tendríamos conocimiento de lo que es bueno y malo. Pero puesto que el Espíritu Santo está en nosotros, hay una capacidad de entender lo que es bueno y malo. Aún el hombre en pecado, y esta es una discusión que siempre va a estar en la mesa, de que el hombre tiene la incapacidad de reconocer lo que es bueno y malo. Y yo pienso que el hombre malvado tiene la capacidad de saber lo que es bueno y malo. Lo que el hombre no tiene sin Cristo Jesús es la capacidad de cambiar, que solo a través de Cristo Jesús, por el poder del Espíritu Santo, viene. Entonces sabe que cuando hablamos de pecado original, vamos a encontrar a este hombre Pelagio. Este hombre era un teólogo en el año 450 después de Cristo. Y él
creía que el pecado original solo había afectado a Adán. Pero la pregunta aquí resulta, ¿y cómo se transmitió al resto del mundo? ¿Y cómo obviar lo que Romanos 5:12 dice? ¿Cómo nosotros heredamos el pecado original? Que universalmente la palabra de Dios afirma que por el pecado de Adán todos nosotros somos pecadores. Si hay un desarrollo moral en mí, entonces yo estoy diciendo que yo soy autónomo de las leyes de Dios. Y ningún ser humano es autónomo de las leyes de Dios, sino todos los hombres están ligados a la moral de Dios, lo quieran o no. Algunos practican lo malo, algunos van a practicar lo bueno. Cristo Jesús dijo, ustedes son de su padre el diablo, porque éste fue homicida desde el principio y las cosas de su padre el diablo son las que hacen. Pero nosotros que vivimos en el Espíritu, caminamos por el Espíritu. Y los frutos del Espíritu son totalmente opuestos a los frutos de la carne. La concupiscencia que hay en el hombre, que no está presente en Cristo Jesús. La incapacidad de pecar, nosotros tenemos una capacidad de pecar. Entonces, al rechazar el poder y la esclavitud que conlleva el pecado original, y Cristo Jesús dijo que el que peca es esclavo del pecado, y Él vino a libertarnos de la esclavitud del pecado. Pelagio dio un enorme poder a la voluntad del ser humano, incluso después de la caída. Según Pelagio, la voluntad del ser humano no está inclinada hacia el pecado, ni está controlado por el pecado, como si las inclinaciones del ser humano hubieran sido contaminadas por Adán. La voluntad del ser humano no está esclavizada a una naturaleza adámica depravada. Sin embargo, la palabra de Dios dice lo contrario. Entonces, cuando San Agustín, empieza a responderle, y el ala calvinista quizá está más dominada por los pensamientos agustinianos, entonces él dice algunas cosas que son muy importantes respecto a este punto. Los escritos de Agustín revelan que todo el debate giraba en torno al rechazo del pecado original por parte de Pelagio. Pelagio decía, esto no es así. Mientras el hombre sea considerado libre de las garras del pecado, la gracia nunca será necesaria. Obviamente, si yo puedo decidir, ¿para qué necesito la gracia de Dios? Si la gracia de Dios es la que restaura, es la que redime, es la que santifica a través del poder del Espíritu Santo, la que regenera, entonces, ¿por qué Cristo Jesús dijo que el que peca es esclavo del pecado? Así que Agustín presentó una defensa extensa de la doctrina del pecado original, haciendo una exégesis del pasaje como el Salmo 51 y Romanos 5 que lo leímos. Agustín demuestra que la humanidad ha sido afectada por la culpa y la corrupción del pecado. ¿Por qué? Porque el Salmo 51 dice que no hay quien busque a Dios, no hay ni uno solo que haga lo bueno. Y lo vamos a leer, por supuesto que lo vamos a leer para que tengamos un contexto. Aquí hay una parte que dice, lávame de mi maldad, dice, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, lávame más y más de mi maldad, porque yo reconozco mis rebeliones contra ti, solo he pecado y he hecho lo malo, he aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Y sabemos que algunos dicen que esto lo escribió David porque seguramente cuando David nació su mamá había pecado, pero no es de lo que está hablando, es de la conciencia del pecado que hemos heredado.
Entonces, sigue diciendo, he aquí tú amas la verdad en lo íntimo, en lo secreto, tú me has hecho comprender la sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. Y esto yo creo que es importante para nosotros con la figura de la sangre de Cristo Jesús y su poder que nos limpia de todo pecado. Hay quienes rechazan que Adán y Eva existieron y que Adán y Eva simplemente son una fábula existencial para enseñarle moral al hombre. Pero si esto fuera así, Pablo, ¿por qué lo menciona? ¿O por qué Adán y Eva resaltan en las genealogías de Jesús? ¿Por qué Adán está presente en la genealogía de Jesús? Hazme oír, hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un espíritu limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no me quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación. Y continúa diciendo todo eso que es importante para comprender que no hay quien haga lo bueno. No hay quien delante de Dios haga lo bueno. Así que cuando San Agustín empieza a hablar de esto, dice que el pecado original no se limita a una parte de la humanidad, sino tiene un alcance universal, como la Escritura lo enseña. El pecado original tampoco ha afectado solo a una parte del hombre, sino que su veneno se ha extendido a todos los componentes del ser humano. Y aquí voy a decir algo importante. Por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. Pero hubo uno, Cristo, Jesús, Dios hecho carne, que no pecó. Ninguna de las partes de la naturaleza del ser humano ha escapado. Eso significa que también su voluntad cae bajo la maldición del pecado. Tarde o temprano pecas. Antes de la caída del hombre, el ser humano no era esclavo del pecado. Ya lo platicamos. Era capaz de elegir entre lo bueno y lo malo. El pecado era simplemente una posibilidad. El hombre tenía la capacidad de ser tentado y tenía la posibilidad de pecar. Sí, pero estaba sin pecado. Pero después de la caída, la voluntad humana cambió. Contaminada por el pecado, lo que para la voluntad humana era una simple posibilidad, se convirtió en una necesidad. A partir de entonces, el hombre tiene una necesidad de pecar a causa de los apetitos de la carne. Haced morir en vosotros la carne, dice el apóstol Pablo, los apetitos de la carne, los que moran en vosotros. Agustín describió este cambio con las siguientes frases en latín, que son unas frases que dicen así: posse peccare, antes de la caída, el ser humano tenía la capacidad de pecar. Posse non peccare, antes de la caída, el ser humano tenía la capacidad de no pecar. Pero después de la caída, non possee non peccare, el ser humano es incapaz de no pecar. Por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. El ser humano todavía posee capacidad moral después de la caída. La necesidad de pecar no excluye su culpabilidad. Pero después de la caída, su capacidad moral se inclina forzosamente hacia el pecado y el mal. No es solo incapaz de pecar, de elegir lo que es agradable para Dios, sino que no lo hará. Hermanos, el hombre es incapaz de no pecar. Déjenme buscar algo aquí para ponerle este contexto. Y este es Romanos 3:12. Vamos a ir a nuestra Biblia.
Esto es del Salmo 53. Mire lo que dice. ¿Qué pues? ¿Somos mejores que ellos? En ninguna manera. Pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos, dice, están bajo pecado. Todos. Como está escrito, no hay justo, ni aun uno. No hay quien entienda. No hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. ¿De qué habla? De cumplir moralmente la ley de Dios. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto de su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios, su boca está llena de maldición y de amargura, sus pies se apresuran a derramar sangre, quebranto y desventura hay en sus caminos, no conocieron camino de paz, no hay temor de Dios delante de sus ojos. Esa es la condición de la depravación del hombre, que la vamos a ver más adelante para continuar hablando acerca del pecado heredado. Pero hemos llegado al tiempo del fin para este programa. Ya nos rebasamos del tiempo, así que dejamos el resto para el siguiente programa. Que Dios los bendiga y que haya paz en sus corazones. Bendiciones a todos.